Padre de la gloria, en este momento te doy gracias, Papito Dios, porque Señor es por tu gracia, por tu amor, Señor, y por tu Santo Espíritu, Dios, que tú me permites estar en este momento, Dios. Te doy gracias, Señor, te alabo y te bendigo, Señor, y que sea todo de ti, Señor, porque yo tan solo soy tu instrumento, Padre de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, iglesia, la predicación del día de hoy titula Dios es amor. Ese es el título de la predicación y ese es el mensaje que Dios permita que en sus corazones, pero no vamos a decir el por qué Dios es amor, ni vamos a tocar ese atributo de Él, sino que va a ser nuestro fundamento, va a ser nuestra base para la enseñanza que Dios nos quiere dar el día de hoy. Porque en realidad la enseñanza o la exhortación, porque en realidad es una exhortación la que nos hace Dios hoy, la encontramos en el versículo de Proverbios 16, capítulo 6, versículo 6. Y dice, Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ese va a ser el desarrollo de la predicación del día de hoy. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Entonces, como vemos, esta es una exhortación, es una enseñanza directa a nuestro corazón. El día de hoy el Señor va a derribar todas aquellas mentiras que tenemos en nuestra mente, de que es con correa, de que es con castigo, de que es con condenación, de que es con una voz fuerte, ¿sí? De que es con un carácter fuerte que nosotros corregimos el pecado, que nosotros debemos corregir el pecado. Porque nosotros estamos acostumbrados a que si mostramos debilidad con una persona que nos ofende, si mostramos amor es porque estamos mostrando debilidad, entonces no, yo tengo que ser condenadora de su pecado, tengo que recordarle todos los días su pecado, tengo que actuar con venganza, ser indiferente para que esa persona cambie, para que esa persona deje de actuar de esa forma errada. Sí, ese es como nuestro pensamiento, nuestro mal pensamiento, nuestra mala costumbre de corregir el pecado y de perdonar el pecado a quien nos ofende. Pero la palabra de Dios hoy nos dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Sí? Es con misericordia. La palabra misericordia es una de esas tantas traducciones en la Biblia para la palabra amor. ¿Sí? Para la palabra amor. Misericordia es tener una compasión profunda por la necesidad de otra persona, en este caso, por la necesidad de la otra persona. Tenemos que tener misericordia con esa persona, amor y corregir ese pecado con amor y con verdad, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo lo corregimos con misericordia y con verdad. Entonces, para esta primera parte, para la misericordia, por eso el título de la predicación, Dios es amor. Y en el siguiente pasaje vamos a ver el compromiso, la responsabilidad que nosotros tenemos tan grande al nosotros conocer de Dios. Entonces, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 9. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Amén. Nos dice Dios a través de su palabra, amémonos unos a otros, ¿por qué? Porque el amor es de Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Nosotros, mire, la palabra, las frases resaltadas, todo aquel que ama es porque ha nacido de Dios, y el que no ama ni siquiera ha conocido a Dios. Nosotros, que nos llamamos hijos de Dios, nosotros que decimos conocer a Dios, que Dios está en nuestro corazón,
Más que esas palabras de decirla, son nuestras obras, es mostrar el amor a nuestro prójimo, donde quiera que estemos, ¿sí? Por eso el Señor nos exhorta, con misericordia se corrige el pecado, con misericordia y verdad. Por eso es ese llamado, esa exhortación, porque Dios mismo también lo hizo así con nosotros. Dice el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Sí? Entonces, Dios nos ha mostrado su amor a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Dios, en el versículo que todos nos sabemos, en nuestro preferido, en Juan 3:16, el Señor nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo, esta palabra, al igual que el versículo 9 de Primera de Juan, nos muestra cómo Dios corrigió nuestro pecado. ¿Cómo corrigió Dios nuestro pecado? Nos condenó, nos castigó, nos lo recuerda todos los días, nos habla con voz fuerte, ¿no es cierto? ¿Cómo perdonó y cómo corrigió Dios nuestro pecado? Con amor. En amor, Él envió a su Hijo al mundo para que nosotros ahora tengamos vida eterna, para que ahora nosotros vivamos por Él, para que nosotros tuviésemos ese perdón, esa relación personal con Él, ¿sí? De esa manera Dios perdonó nuestro pecado. Y nos decía el versículo ahora, amémonos unos a otros, porque Dios nos amó también a nosotros primero. Porque si nosotros decimos conocer a Dios, nos debemos amar unos a otros. Entonces, nosotros teniendo este ejemplo, nosotros sabemos qué se siente que te corrijan el pecado con misericordia. Yo creo que en alguna vez todos hemos sentido que es que se nos corrija el pecado con azotes, recriminándonos, juzgándonos, pero Dios nos muestra la otra cara de la moneda, la forma correcta. Y nosotros lo hemos sentido, nosotros sentimos todos los días ese perdón de Dios, sentimos ese amor, esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros y con nuestro pecado. Entonces, si miramos también el ejemplo de Jesús, ¿qué hizo Jesús con los pecadores de su tiempo? ¿Cómo corrigió el pecado nuestro Señor Jesús? Si ustedes recuerdan, en la historia, en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, esa mujer que iba a ser apedreada porque se encontró en el acto mismo del adulterio y se la llevaron a Jesús porque la ley de Moisés decía que debía ser apedreada. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Dios? La apedreó, la condenó, la juzgó. En el versículo 11 nos dice, le dijo el Señor Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Esto qué es? Esto es amor, ¿sí? De esa manera se corrige el pecado, esa es la manera, ese es el camino excelente, el amor. Dios lo hizo con nosotros, Jesús lo hizo con los pecadores de su tiempo y ahora el Señor nos dice, amémonos unos a otros, ¿sí? Porque el que ama es nacido de Dios, ha conocido a Dios realmente. En esto se muestra en que nos amemos unos a otros y nos corrijamos ese pecado con misericordia, con amor. Entonces el Señor Jesús nos dice, Juan 13:15, tengámoslo en cuenta. Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sí? El Señor nos ha dado ejemplo, amándonos a nosotros mismos, nos ha dado ejemplo, tenemos la Biblia donde podemos ver todo el amor de Dios y ahora el Señor nos dice, ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, ustedes también hagan de la misma forma. ¿Sí? Adicional a esto, en otro versículo de la Biblia dice Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué cubre el pecado? El odio, la rencilla, la amargura, la venganza. Eso multiplica el pecado, eso multiplica la discordia, ¿sí? Eso no conduce a nada bueno.
El amor, dice Primera de Pedro, el Espíritu Santo dice, tengan entre ustedes ferviente amor. ¿Qué es ferviente amor? ¿Cuál es el verdadero amor? En 1 Corintios 13 lo podemos ver. El amor es paciente, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. ¿Sí? Ese es el amor, ese es el ferviente amor. Tengamos ferviente amor porque amar no es fácil. Amar no es fácil, pero nosotros tenemos el privilegio de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Quiere decir que nosotros ahora ya no debe ser difícil porque es Dios a través de nosotros. Nosotros mostramos el amor con que Dios nos ha amado. Ahora nosotros hacemos es mostrarlo a nuestro prójimo, reflejarlo a nuestro prójimo, ese verdadero amor, ese amor que perdona, ese amor que es paciente, ese amor que lucha, que espera, que soporta y que actúa con verdad. Ese es el amor, ese es el ferviente amor, esa es la misericordia que el Señor nos está llamando para que corrijamos el pecado de otra persona, el pecado de quien nos ofende. Entonces, esa es la primera parte, ¿verdad? Con misericordia se corrige el pecado. Ahora nos dice nuestra segunda parte del versículo de hoy. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Verdad? ¿Cuál verdad? Dice Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No es nuestra palabra, no es nuestra cantaleta, ¿sí? No es el recordarle el pecado todos los días a esa persona que va a permitir que esa persona corrija, sino que es con la verdad de la palabra de Dios. Entonces aquí vemos el primer llamado es ese amor que debemos tener los unos con los otros para perdonarnos. Y el segunda exhortación, el segundo llamado, instrucción clara, es a instruir o enseñar a esa persona en la palabra de Dios. Enseñarle la palabra de Dios es nuestro llamado. ¿Por qué la palabra de Dios y no la nuestra? ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, instruirlo en la verdad de Dios. La palabra de Dios es la única palabra capaz de penetrar y de partir el alma y el espíritu, el alma, hacerle cambiar los pensamientos, los sentimientos y la voluntad de esa persona, ¿sí? La única que lo puede lograr es la palabra de Dios. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros ni siquiera conocemos nuestro propio corazón, mucho menos conocemos lo que la otra persona siente, por qué está motivada a actuar de esa manera incorrecta. Nosotros no lo sabemos. ¿Quién lo sabe? Jeremías 17, 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios es el único que conoce nuestro corazón. La palabra de Dios es la única que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de otra persona. Es la palabra de Dios, por eso el proverbio completica la instrucción. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Y la última frase de nuestro versículo de hoy dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, ¿cierto? Con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Nosotros, ¿cómo infundimos en otra persona el temor a Dios? Enseñándole su palabra. Ahí nos enseñan el temor a Dios. Entonces, con misericordia y con verdad, ¿sí? Que es enseñar la palabra de Dios, es infundir en ella el temor a Dios. Es lo único que va a hacer que esa persona corrija su pecado realmente, mostrándole nosotros nuestro amor y enseñándoles la palabra de Dios, infundiendo en ella el temor a Dios.
Y vamos a verlo aún más explícito, vamos a comprobar por qué en realidad la palabra de Dios es la única que puede lograr esto en esas personas. ¿Qué vamos a lograr nosotros si infundimos en ella el temor a Dios y lo instruimos con su palabra? ¿Qué vamos a lograr en esta persona? El Salmo 17, el Salmo 19, versículos 7 al 9 nos lo dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Así es. Entonces, ¿qué vamos a lograr nosotros si infundimos, si enseñamos la palabra de Dios a esta persona? Si actuamos con amor. Primero, dice, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. La palabra de Dios es perfecta y como lo veíamos ahora, es la única que es capaz de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Entonces vamos a lograr que esa persona cambie radicalmente su mente, su corazón y sus actos a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Segundo, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Si estamos cansados de pronto de que nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro esposo, porque nosotros personas a las cuales tengamos que perdonar y corregir el pecado, tenemos bastantes. Entonces esto se aplica para cada una de ellas, nuestro amigo, nuestro papá, nuestro hermano. ¿Qué vamos a lograr en ellos? Primero, como veíamos ahora, cambiar su alma, ¿sí? Su manera de pensar, su manera de actuar. Segundo, lo vamos a hacer una persona sabia. Si estamos cansados de que actúe con esa necedad, de que este muchacho sí es necio, enséñale la palabra de Dios, corrige su pecado enseñándole la palabra de Dios porque lo vas a hacer sabio. Dice la palabra de Dios, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Sí? Tercero, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. ¿Qué vamos a lograr en esta persona? Alegrar su corazón, infundir en ella esperanza, porque la palabra de Dios trae bendición para nuestra vida. Cuando nosotros cumplimos sus instrucciones, sus mandamientos, nos va a ir bien, vamos a ser bendecidos. Hay esperanza para nosotros, hay bendición, ¿sí? Los planes de Dios son perfectos, la voluntad de Dios es agradable, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a lograr en esa persona? Que esa persona alegre su corazón, que sea bendecida, ¿sí? Cuarto, ¿qué vamos a lograr? El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Vamos a hacer que en esa persona se le quite toda venda y toda ceguera espiritual. Vamos a alumbrar sus ojos, su corazón, su entendimiento con la verdad de la palabra de Dios. Vamos a sacarlo de ese mundo de tinieblas, de ese mundo de pecado, con la palabra de Dios. Dice otro versículo, otro salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces es con la verdad de Dios vamos a lograr que alumbre sus ojos. Quinto, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Cuando nosotros sembramos la semilla de la palabra de Dios en el corazón de una persona, podemos tener la certeza de que va a permanecer para siempre. Entonces, no vamos a tener que sufrir toda la vida corrigiéndole su mismo pecado, porque la palabra de Dios ya está ahí, la palabra de Dios le dice, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Entonces, en su corazón él ya va a tener esa capacidad de poder decir, me voy por aquí o me voy por acá, ¿sí? Va a permanecer para siempre la palabra de Dios. Nuestras palabras por un oído salen y por un oído entran y por el otro salen, ¿sí? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y sexto, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Vamos a instruir a esta persona en la justicia. Vamos a enseñarle a hacer lo correcto, a tomar buenas decisiones en su vida. Entonces, si ven todo
toda la cantidad de beneficios, todo lo que vamos a lograr en una persona si nosotros corregimos su pecado con misericordia y con verdad. Como Dios nos manda, como Dios nos pide, ámense unos a otros y enséñense la verdad de Dios, la palabra de Dios. Vamos a obtener bendición. Tanto nosotros vamos a tener descanso, como esas personas van a tener sabiduría para instruirse por el camino correcto, para guiarse. Entonces, recordando, vamos a convertir su alma, vamos a hacerlo sabio, vamos a alegrar su corazón, vamos a alumbrar sus ojos. Esa enseñanza va a perdurar y esa persona va a actuar con justicia muy probablemente el resto de su vida. Entonces, bueno, este proverbio que el Señor nos enseña hoy, que quede en sus corazones, ¿sí? Que de ahora en adelante nos quitemos esas mentiras de que el pecado se corrige con correa y con la voz alta y con venganza. No, es con misericordia. Y si hay algo que queramos infundir en esa persona, que queramos, si de verdad ese amor y esa misericordia que tenemos para con ella, que nos lleve a enseñarle la palabra de Dios, ¿sí? Que como vemos convierte el alma, lo hace sabio, ¿sí? Le alegra su corazón, le alumbra sus ojos. Esa enseñanza perdura y esa persona va a poder actuar con justicia. Entonces tenemos una tarea bien grande, ¿verdad? En primer lugar, actuar con amor, con misericordia, y en segundo lugar, enseñar a esa persona la palabra de Dios. Entonces, para esto y pensando precisamente en esto, yo sé que muchos en este momento están diciendo, sí, es mi deber poder enseñar la palabra de Dios a otra persona, a mi hijo, a mi hermano, a mi esposo. Todos estamos llamados a enseñar la palabra de Dios. No solamente nuestros pastores, no solamente el predicador, todos, porque todos tenemos a quien perdonar todos los días. Entonces, ¿cómo puedo prepararme para instruir a otra persona en la palabra de Dios? En primer lugar, es cuestión de voluntad. Dios permita que ponga en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Les presento dos opciones para poder prepararnos en la palabra de Dios e instruir a otra persona. La primera, leer la Biblia. Si nosotros queremos enseñar la palabra de Dios, pues primero debemos aprenderla, ¿verdad? Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Leer la Biblia, pero entonces todos los días. Por favor, que esta virtualidad no se convierta en excusa para no volver a tomar nuestra Biblia. Debemos leer la Biblia todos los días como nuestro alimento espiritual, como esa palabra que nos hace sabios y que nos va a permitir hacer sabios a quienes nos rodean. Entonces, pida revelación al Espíritu Santo y lea su palabra todos los días. Subraye ideas impactantes, que usted crea que Dios me habló a mí, subraye su Biblia. No le dé miedo rayarla. Y si no la quiere rayar, haga un papelito aparte y póngalo en la pared, póngalo en su puerta para que sea Dios cada día, para que también puedas memorizar esa palabra y luego cuando se te presente la oportunidad, ya tengas ese versículo en tu mente y puedas corregir a esa persona, ¿sí? Entonces hay que subrayar, hay que memorizar la Biblia. Y en tercer lugar, como un consejo muy práctico, digámoslo así, leamos el libro de Proverbios. Si ustedes se han dado cuenta, la enseñanza de hoy se basó ¿en qué? En un proverbio que decía, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Lea el libro de Proverbios, es un libro que contiene mucha sabiduría, igual que toda la Biblia, pero este libro tiene algo muy particular y es que da consejos prácticos, da consejos directos, consejos contundentes. Entonces leamos los Proverbios todos los días. Proverbios tiene la particularidad que tiene 31 capítulos, podemos leer uno todos los días, ¿sí? Como complemento de leer el resto de la escritura, de hacer el devocional, ¿sí? Como complemento, leamos Proverbios, ¿sí? Esa es la primera opción, lee la Biblia. Con toda seguridad te vas a hacer sabio y te vas a preparar en la enseñanza, en la palabra de Dios para enseñarla. Y la segunda opción, iglesia,
Nosotros tenemos a nuestra disposición los cursos bíblicos, nuestros pastores, nuestros líderes, esas personas, esos siervos de Dios están a nuestra disposición. Incluso ahora podemos hacerlo virtual, pero para la gloria de Dios, muy pronto la iglesia se va a abrir para que tengan la oportunidad de instruirse en la palabra de Dios, para que tengan la oportunidad de aprenderla e instruir a otras personas. Entonces, inscríbase a los cursos bíblicos que ofrece la iglesia, contacte a su líder o a la persona que lo invitó, si hay alguien aquí nuevo, o contáctenos a través de nuestro correo electrónico, comunidad ICES. Y lo más importante, disponga su tiempo, disponga y organice su tiempo. No es que, ay, es que yo no leo la Biblia porque es que tengo mucho oficio, mucho trabajo, me dio sueño y la aplazamos, ¿cierto? El Señor nos da 24 horas al día y de esas nos pide, dediquémosle una horita, media horita, a hacernos sabios, a aprender esa palabra que va a convertir nuestra alma. Si estamos cansados de cometer los mismos pecados del pasado y de ver a los demás que están en su mismo error desde hace mucho tiempo, la única palabra, la única forma de hacer que esa persona cambie es enseñarle la palabra de Dios, la ley de Jehová que es perfecta y convierte el alma. ¿Sí? Entonces, bueno, esa era la enseñanza que Dios tenía hoy para nosotros. Espero haya sido de gran bendición, que en su corazón se quede grabado, Dios es amor, ¿sí? Cuando tengamos la oportunidad de corregir a una persona, de perdonarle su pecado, Dios es amor, y como Dios es amor, yo debo amarlo a Él, y debo corregir su pecado con misericordia, con amor y con verdad. Sí, por eso el título de la predicación, Dios es amor. Para cuando haya alguien que perdonar, Dios es amor, entonces yo debo corregir y perdonar con amor y con su palabra, con verdad, con la verdad de la palabra de Dios. Entonces, la gloria para el Señor y que sea de gran bendición, que Dios bendiga su palabra. Para terminar, vamos a orar y a despedir la reunión entonces. Papito Dios, en este momento, Padre amado, después, Señor, de esta instrucción que tú nos has dado, de esta palabra de verdad, Señor, de este amor, Señor, que nos has mostrado, te queremos dar gracias, Señor, y te pedimos que esta semilla de tu palabra, Señor, que este proverbio, Dios bello, quede, Señor, sembrado en nuestro corazón y produzca fruto abundante, Dios bello. Sé tú, Señor, a través de tu palabra, Señor, convirtiendo nuestra alma, Padre, cambiando, Señor, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Ya sabemos, Señor, que no es con venganza, que no es con una voz fuerte, Señor, que no es con un carácter duro que nosotros debemos perdonar el pecado de los demás, Señor, sino que es con tu amor y con tu verdad. Así como tú lo hiciste con nosotros, Dios, nos llamas, nos invitas para que nosotros lo hagamos con nuestro prójimo. Te pedimos esa gracia, Señor, y ese amor para poder ser fieles testigos, fieles discípulos de ti, Señor. Si decimos conocerte, Señor, que no sea de labios, Padre, que sea porque mostramos tu amor, Señor, en todo tiempo y en toda circunstancia. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos, poderoso Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Dios bello. En este momento, Señor, también te queremos dar gracias, Dios bello, por la generosidad, Dios, que tú pones en nuestros corazones, Dios, porque eres tú quien pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te damos gracias, Señor, por esos diezmos y esas ofrendas que en nuestro corazón, Señor, con alegría y no con necesidad ni con tristeza, salen de nuestro corazón, Padre Dios. Para, Señor, tú nos has dado el privilegio de poder participar en estas ofrendas, Dios, para la expansión de tu evangelio, Dios. Para esas personas, Señor, que tú has escogido de tiempo completo, Dios, para tu servicio, Dios. Te damos gracias, Señor, por nuestros pastores, por nuestros líderes, Dios, por nuestros hermanos, Padre de la gloria. Y te pedimos los bendigas, Señor, con toda bendición y con toda riqueza, Señor, porque tú nos enseñabas, Dios, que Cristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros con su pobreza, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú, Dios, que eres el que da pan al que come, Señor, sabemos que multiplicarás, Dios, y harás que sobreabunde, Señor, toda bendición, tanto espiritual como material.
Por eso te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, poderoso Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.